tardes. Soy Teresa Bello, la presidenta de la Asociación Española de Esclerodermia. Es un placer estar esta tarde con todos vosotros para compartir la primera de una serie de sesiones que seguro van a ser muy interesantes. Debido a la situación en la que nos encontramos, hemos tenido que recurrir a nuevos formatos y si nos dan buenos resultados, intentaremos mantenerlos en el tiempo. Aunque sin olvidar nunca lo importante de volver a convocar reuniones presenciales en las que podamos volver a vernos y abrazarnos. Como sabéis, este año es muy importante para nosotros como asociación, ya que celebramos nuestro 25 aniversario. Comenzamos su conmemoración con un acto institucional el día 8 de febrero en Las Rozas y queremos seguir haciéndolo por todo lo alto. Cada año, en la celebración del Día Mundial de la Esclerodermia, hemos contado con profesionales que han compartido con nosotros sus conocimientos y su empatía. Y también con el Ayuntamiento de Las Rozas, que ha estado siempre en esta celebración tan especial, apoyándonos con su presencia y con su aliento. Este año, aun en la distancia, no podía ser menos, y tenemos entre nosotros al alcalde de Las Rozas, que va a ser quien inaugure este ciclo de conferencias. Por favor, José de la Uz. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, un saludo y un abrazo virtual a todos los que están siguiendo este seminario, este webinario. Agradecer, por supuesto, a Teresa y a todo su equipo la invitación al Ayuntamiento de Las Rozas a estar presente en un acto pues, importante que pone de manifiesto ese compromiso que desde estos 25 años ha demostrado siempre la asociación, de ser servicio, de ofrecer información, de ofrecer acompañamiento, aunque las circunstancias nos lo pongan más complejo que en otras ocasiones y, por supuesto, he tenido ocasión de ver todo el trabajo que había preparado para estos meses por parte de la asociación y que por culpa de este virus, pues evidentemente no se ha podido desarrollar. A pesar de eso, y como decíamos en el encuentro que tuvimos en febrero, esa fortaleza, esa capacidad de sobreponerse, de seguir prestando servicio con esa ilusión y con esa alegría, pues hoy nos trae a este ciclo de miércoles que iniciamos hoy, con estos miércoles del mes de junio, cuyo mes, el día 29, pues se celebra, como saben, lógicamente, el Día Internacional. Yo quiero poner de manifiesto este trabajo, agradecer, como decía, a Teresa y al equipo, hemos tenido ocasión de hablar estos días. Lo primero y sobre todo el estar pendiente de cada uno de los miembros de la asociación, de sus familias, de sus entornos, cómo se está viviendo esta situación. En segundo lugar, en esta entrada que hemos hecho sí o sí en la tecnología y en, bueno, pues en este caso estas videoconferencias, el poder ofrecer acompañamiento en unas charlas que me parecen muy interesantes. Los dos temas de hoy, esta realidad, esta vuelta a la normalidad que en algún momento se tiene que producir, en qué circunstancias, cómo se está viviendo, desde el punto de vista pues, de tanto Carmen como Leopoldo, profesionales que aquí están, como estábamos comentando, una tarde de miércoles acompañando y ofreciendo todo su conocimiento y poniéndose al servicio de la asociación. Y, por tanto, desde el Ayuntamiento de Las Rozas, nada más que felicitar, una vez más, agradecer, acompañar y, de alguna manera, estar presente, como tratamos de estarlo siempre, en esa visibilización, en esa visibilidad que buscamos siempre de la esclerodermia, de la situación de las personas con esclerodermia y acompañar a sus familias. Así que muchísimas gracias. Estoy seguro de que va a ser muy fructífero tanto esta conferencia, este ciclo que comienza este miércoles, como los siguientes. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a usted, don José, señor alcalde de Las Rozas de Madrid. Y bueno, a continuación ya vamos a empezar a escuchar a nuestros ponentes, la doctora Simeón y el psicólogo Leopoldo Ceballos, que van a abordar un tema de plena actualidad y del que esperamos despejen nuestras dudas y rebajen al menos un poco nuestra incertidumbre, la COVID-19, desde dos puntos de vista distintos. Empezaremos en primer lugar con la doctora Carmen Pilar Simeón, de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. El título de su ponencia es Esclerodermia y COVID, adaptación a la nueva normalidad. Así que empezamos con la doctora Simeón. Cuando quiera, doctora Simeón, tiene la palabra. Y muchas gracias por estar aquí esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias
por poder participar en esta videoconferencia. Me hace especial ilusión porque sé que es el 25 aniversario de esta asociación que cuando empezó, la verdad es que el interés por la enfermedad no era el que hay en los últimos años, y creo que todos los que empezaron y que ayudaron en esta asociación, como el Ayuntamiento de Las Rozas, gracias, señor José, ha hecho posible que lleguemos a este 25 aniversario con muchos cambios que siempre los habéis podido asumir con fortaleza, como ha dicho el señor José de la UZ, porque realmente incluso viéndolos desde fuera, no desde el ámbito médico, se constata la fortaleza que tienen todos los pacientes con esclerodermia. Ya ha comentado el título de la ponencia, Teresa, y quería decir que es un buen momento para intentar adaptarse a la nueva normalidad, porque la situación actual ha cambiado de manera notable, y esto lo podemos ver reflejado pues, en los casos diarios de contagiados de COVID en España, que cada vez van disminuyendo de una manera rápida. También en la curva, ¿no? En la famosa curva de fallecidos, que prácticamente va acercándose al cero. Y también porque ha disminuido la capacidad de contagiar de este virus, que ahora ya no contagia a un paciente, una persona sana, sino que es menos de uno. Estamos en una situación excelente a nivel epidemiológico. Pero los números son inquietantes si los repasamos. Y si repasamos los números a nivel mundial, vemos que ahora ya hay 6 millones en el mundo de afectados. Hay un número de fallecidos importante. Y a nivel de Europa, más de 2 millones afectados, con un número de fallecidos de casi 100.000. Y si nos centramos en España, pues casi 250.000 de contagiados y unos fallecidos alrededor de los 30.000. Estos son datos de la OMS en día del 31 de mayo. Y sin duda, no era una simple gripe lo que estábamos esperando, era algo mucho más. Como ven reflejado en este vídeo que les quiero presentar, porque la verdad es que cuando lo vi me sorprendió. Como ven, las causas de muerte van pasando y van transformándose, y el COVID a partir de a finales de febrero, principios de marzo, va ascendiendo de una manera rapidísima y se sitúa como causa de muerte al final de abril y a mitad de mayo como la primera causa de muerte a nivel mundial. Esto tengo que decirles que nadie lo esperaba, pero fue así y no era una simple gripe. Pero estamos en el principio de la nueva normalidad, y esto lo podemos ver por las curvas también de hospitalización desde urgencias. Las lilas son las que ingresaban a mitad de marzo y en abril. Ahora vemos que la mayoría de los ingresos desde urgencias son por otras causas diferentes al COVID. También el número de altas, cada vez hay menos altas por COVID en los hospitales, porque cada vez hay menos enfermos ingresados por COVID. Y hay también números positivos, no solamente hay números inquietantes, hay números positivos de investigación en esta enfermedad, que los puedo resumir en esta diapositiva, pero que como pueden confirmar es un número magnífico y muy grande, que es imposible revisar todas estas publicaciones, más de 9.000. Hay más de 1.200 estudios en marcha. Se han puesto en marcha también registros internacionales, nacionales, guías, recomendaciones, y tenemos incluso la suerte de tener recomendaciones propias de la Fundación Mundial de Esclerodermia, unas recomendaciones preliminares para la enfermedad de la que estamos hablando, la esclerodermia. Y todo esto intenta pues, responder a la pregunta de que realmente si las enfermedades autoinmunes sistémicas tienen una mayor susceptibilidad de infectarse por COVID. Porque aparentemente y en principio tendríamos que pensar que sí, porque hay algunas de ellas que tienen alteraciones del sistema inmunológico y sobre todo porque hay pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas que utilizan fármacos inmunosupresores que, como dice la palabra, inmunodeprime y puede aumentar el riesgo de infecciones. Pero en relación al COVID podemos responder, ¿realmente hay una mayor susceptibilidad? Y cuando se contagian los enfermos con enfermedades autoinmunes sistémicas o con esclerodermia, ¿realizan formas más graves? Pues esto lo podemos responder a través de los registros que hay en este momento. Hay un registro mundial sensacional que se montó en menos de una semana, en el que se notifican todos los contagiados de COVID de que tengan enfermedades autoinmunes sistémicas. Como ven, en el día 22 de mayo había un total de 1.828 pacientes infectados por COVID. En España 228, al menos en este registro. Y
quiero insistir que el primer análisis de los 874 pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, la mayoría de ellos tenían ya enfermedades que clásicamente y de una manera ya confirmada se asocian a mayor susceptibilidad de la enfermedad y a una mayor gravedad. Y que si hacemos un porcentaje, las enfermedades autoinmunes sistémicas representan solamente un 0,04% de todos los casos mundiales. Y si vamos a registros más nacionales, que podemos pensar que son más exactos, pues en China tuvieron un 1% de todos sus afectados tenían una enfermedad autoinmune sistémica, en Italia de 0,22 a 0,81 y en España se estima de un 0,09, e insisto, es una cifra estimada. En la encuesta GEAS, que muchos de ustedes contestaron, de todos los que contestaron con enfermedades autoinmunes sistémicas, que eran 1.164, solamente se registraron 16 casos. Vayamos a saber si específicamente la esclerodermia tiene una mayor susceptibilidad para infectarse. Vemos que a nivel mundial hay 27 casos solo descritos. En el EUSTAR, como ven, hay una discordancia. No todos los que están en el registro europeo están en el mundial, hay 48. Y hay casos publicados aislados. Y tengo que decir que a nivel español, en el registro español de esclerodermia, solamente se han notificado de momento 11 casos de los 2.209 enfermos con esclerodermia que hay. Y en la encuesta GEAS también 5 casos de los 174 encuestas que ustedes respondieron en su momento. Por lo tanto, nos estamos moviendo en porcentajes bajos. ¿Y qué ocurre con los inmunosupresores? Que era otra de la duda. Pues como ven en estos registros, la mortalidad de los pacientes que llevan inmunosupresores, no solo por EA, sino por trasplantes, es una mortalidad muy similar a la población general. Y la prevalencia específicamente de los enfermos con enfermedades autoinmunes que llevan inmunosupresores, tanto en Italia como en España, son prevalencias similares a la población general. Por lo tanto, en este momento podemos decir que no está confirmado que las enfermedades autoinmunes sistémicas y específicamente la esclerodermia, por su tratamiento o por tener la enfermedad, tengan una mayor susceptibilidad de estar contagiados o una mayor gravedad de si tienen la infección, desarrollar síntomas más graves. ¿Y esto por qué es? Nos dicen porque igual son los mecanismos patogénicos de las enfermedades autoinmunes, otros que puede que la utilización del fármaco frene esta tormenta citoquímica. No sabemos todavía, pero lo que sí que está claro es que las medidas de prevención ustedes las han llevado a rajatabla, porque son una población muy estricta para realizar todas las medidas que se les han aconsejado. Y estas medidas de prevención son las que salen en todas las guías y en todas las recomendaciones que hay para los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. E insisto, son las medidas que tendría que hacer la población general y que ustedes han hecho desde el principio. No insistiré porque saben perfectamente cuáles son, pero sí que voy a insistir en una específica. El distanciamiento social. Hace unos días, en una revista de prestigio, en el Lancet, revisan casi 200 trabajos y se dan cuenta que en las poblaciones que ha habido una distancia de 2 metros y que han utilizado mascarilla, el riesgo de contagio baja de una manera dramática. Por lo tanto, insisto, también en la desescalada hay que utilizar mascarilla. ¿Y qué tipo de mascarilla? No deben utilizar solamente las mascarillas caseras. Si utilizan las mascarillas caseras o higiénicas, por favor las hagan de 2 capas. Y si no, lo mejor, utilizar mascarillas quirúrgicas. Si están inmunodeprimidos y tienen problemas respiratorios y hay un riesgo alto de contagio, estamos todavía en fase 1, les aconsejo que intenten conseguir unas mascarillas con las que se van a proteger del contagio y no solamente proteger a la población, que son las FFP2. Y muy importante también, ahora que van a empezar a salir o que ya han empezado a salir de casa, recuerden, cuando lleguen a casa, se quiten los zapatos, se laven las manos y dejen los objetos que han utilizado, móvil, llaves, y les hagan desinfección. Intenten que todo lo que entra en casa esté limpio, esté fuera de virus. Medidas de prevención específicas para el grupo de pacientes con esclerodermia. Insistir
Insisto, de nuevo, extremen las medidas generales, sobre todo eviten las aglomeraciones en sitios cerrados. Si presentan úlceras digitales, es preferible el lavado de manos. Es un tema que yo comenté con Emi Mateo, muchas de ustedes la conocen, la enfermera de curas de úlceras. Consideró que cuando hay úlceras, las soluciones hidroalcohólicas pueden ser más irritantes. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón y las soluciones hidroalcohólicas las utilicen cuando salgan de casa. Y en los establecimientos que exigen guantes, a veces es difícil colocarlos, pues también pueden utilizar, y de hecho en algunos supermercados ya lo hacen, en lugar de guantes sustituidas por bolsas de plástico. Y insisto, si hay una afección pulmonar o hay tratamiento inmunosupresor, intenten conseguir en lugar de una mascarilla quirúrgica una FFP2. Medidas de prevención específicas de cara al trabajo. Ustedes son un grupo de pacientes vulnerables si están inmunodeprimidos, si llevan tratamiento inmunosupresor. Por lo tanto, con más motivo hay que priorizar en esta cohorte el teletrabajo. Y si no es posible, hay que adaptar al máximo el puesto de trabajo minimizando riesgos. Incluso a nivel de guías americanas e inglesas hay una valoración de los trabajos de mayor a menor riesgo. Hay que valorar el riesgo, individualizar y si es necesario que su médico les haga un informe, que les realice un informe para insistir en el teletrabajo. Y también para esta adaptación a la nueva normalidad tendremos que haber hecho un poco los deberes, ¿no? Porque si nos hemos estado en casa, pues tendríamos que haber hecho algo de rehabilitación en casa para fortalecer musculatura. Aquí les presento pues, lo que utilizan en el servicio de rehabilitación del Vall d'Hebron para los pacientes que han estado pues ingresados, hospitalizados. Y también, ¿no? Ustedes tienen que insistir en la fisioterapia que hacen habitualmente de manos. Tengo que comentar que hay un proyecto para realizar la fisioterapia específica de la cohorte con pacientes con esclerodermia, que lo llevará a cabo el Servicio de Rehabilitación del Hospital Vall d'Hebron y que espero que pronto puedan disponer de él en su página web. También tenemos que adaptar la consulta médica a la nueva normalidad. Y esto tan oído que es la telemedicina ha venido para quedarse. Pues en cierta manera sí, pero no puede sustituir totalmente la visita presencial. De momento tenemos que priorizarlas, las visitas telemáticas, en mi caso, de momento solo telefónicas porque no disponemos de pantalla en todos los ordenadores del hospital. Y lo que sí que he observado que tengan ustedes en cuenta que la llamada por teléfono es una visita y que hay que hacer un cuestionario que le realizará el médico específico de los síntomas. No me vale, estoy muy bien, doctora, para evitar el venir al hospital o para evitar el hacer el repaso de los síntomas. No, tienen que estar confiados en que pueden venir al hospital, a este hospital mixto, ¿no? En que hay COVID cada vez menos y no COVID. Es un hospital que tiene unas medidas estrictas de prevención. Les aconsejo que en su casa pues se hagan el autocontrol de tensión, de temperatura y que hagan unas notas de los síntomas para que en el momento de la llamada puedan explicar todo lo que han vivido en las últimas semanas. No abandonen ningún tratamiento. Los INIECAS, estos PRILES, estos sartanes que estuvieron tan criticados, ahora resulta que hay estudios en los que ven que favorece la buena evolución de los pacientes contagiados por COVID. Y se intentará desde el hospital que las exploraciones que son necesarias se programen el mismo día para evitar traslados innecesarios y repetidos al hospital. Y tengo que decir que hay algunas exploraciones de las que ustedes se realizan habitualmente que están gravemente afectadas en esta nueva realidad. Y una de ellas son las pruebas funcionales respiratorias. Este gabinete tiene una serie de exigencias que obligan a hacer desinfección entre cada paciente, lo que ha reducido la agenda en una tercera parte. Y nosotros tenemos que priorizar y decirle a los médicos que llevan los gabinetes, estos pacientes hay que hacerlo sí o sí. Que sepan que antes de estas pruebas funcionales respiratorias se les hará un frotis para descartar la infección por COVID. Y después hay otras que se hacían en el hospital, como la prueba de caminar 6 minutos, que ahora ya hay una aplicación y que se puede hacer en casa. Para todos no se encuentran soluciones, con todo vamos ganando. Y hay otras pruebas menos frecuentes, endoscopias, pruebas de imagen, cateterismos cardíacos que también les harán previamente el frotis. No se extrañen, es para intentar evitar que las zonas hospitalarias comunes no se contagien.
Se intenta también desde los gabinetes evitar las aglomeraciones. Seguro que muchos de ustedes, sobre todo en los grandes hospitales, cuando se hacen una ecocardio, ven las salas de espera llenas, se está intentando evitar. De hecho, ahora, al menos las pacientes que vienen a la consulta y que hablo con ellas, me dicen que ya no tienen que esperar en las salas de espera, sino que cuando llegan, entran a hacerse la exploración. Y en cuanto a la medicación de la dispensación hospitalaria, sería ideal que funcionase la mensajería para que ustedes no se tuviesen que trasladar al hospital. Y en cuanto a el tratamiento del hospital de día, es recomendable que, si es posible, alguno de los fármacos se pase a subcutáneo para que no tengan que venir al hospital de día, aunque, insisto, las medidas de prevención están instauradas, y también, en la medida de lo posible, cambiar alguno de los tratamientos que les prescribimos por vía endovenosa a vía oral por otros fármacos similares para que no se desplacen al hospital. Otra recomendación universal en todas las guías: no abandonen ni modifiquen el tratamiento inmunosupresor sin consultar con su médico. Solamente hay 2 fármacos que se aconseja y que se valore individualmente al paciente, el que se espacie, el que se alargue el tiempo entre los bolus, que son el rituximab y la ciclofosfamida, que cada vez se utiliza menos, pero siempre valorándolo individualmente, y es el médico que les controla el que lo va a decidir. Y tengo que hablar de un fármaco en crisis, la hidroxicloroquina. Todos ustedes habrán oído hablar, ¿no?, de la fama que ha tenido, ¿no?, del salto a la fama que hizo y de lo impopular que se ha hecho ahora. El salto a la fama se provocó porque los tratamientos del COVID incluían la hidroxicloroquina, ensayos, uso y declaraciones de presidentes que también no favorecieron. Lo que provocó es que hubiese unas restricciones de uso enorme, de tal manera que los pacientes con esclerodermia, al menos en mi comunidad, necesitaban que yo le hiciese un informe para que les prescribiesen la hidroxicloroquina, porque había quedado solamente para 2 poblaciones de enfermedades autoinmunes sistémicas: el lupus y la artritis reumatoide. Y ante el riesgo del desabastecimiento teníamos que realizar los informes. Todo esto ha caído en picado, porque el 26 de mayo la OMS dice que la hidroxicloroquina se tiene que retirar de todos los ensayos que están en marcha. Y esto lo dice y lo recomienda, no, lo retira directamente en base a los resultados de un estudio observacional de la revista Lancet, también, como les he comentado, es una gran revista, un estudio en que incluyen muchos pacientes, y resulta que los pacientes que están tratados con la hidroxicloroquina tienen una mayor mortalidad. Pero este artículo, tengo que decirles que ha sido muy criticado. Pero, primero, de las restricciones de uso, ahora hemos tenido que pasar a insistir en las diferentes sociedades, como el Grupo GEAS, que por favor sigan tomando hidroxicloroquina a los pacientes. ¿Por qué? Pues porque este estudio observacional ha sido criticado por diferentes grupos de científicos de tan prestigio como el doctor Alonso, que es el responsable de la OMS del programa de malaria, y ha obligado a revisar estos resultados de este estudio porque había inconsistencias alarmantes y enormes dudas sobre la calidad de este trabajo. Por lo tanto, por favor, sigan tomando hidroxicloroquina. Y por último, para llegar al fin de esta nueva normalidad y llegar a la normalidad de nuevo, muchos virólogos, científicos, epidemiólogos consideran que la solución está en la vacuna. La vacuna que se va a intentar llegar lo antes posible, porque la Agencia Europea del Medicamento ha agilizado la investigación y la aprobación de las nuevas vacunas. Pero aún así, tengan presente que aunque algunas industrias farmacéuticas dicen que puede estar a finales de este año, a principios del año que viene, como mínimo pasará 1 año o año y medio, porque se necesita incluir decenas de miles de voluntarios para probar la eficacia de la vacuna. Una vacuna que principalmente tiene que estar indicada para las poblaciones de mayor riesgo, y entre ellas, aunque no hemos visto que el COVID lo tuviese de momento, en las enfermedades autoinmunes sistémicas, como ocurre con otras vacunas, se tiene que recomendar en todas. Quería decir que cuando hablé con Beatriz del título de la ponencia, había puesto un subtítulo, que era un reto más. Un reto más que cuando entro en su página web, que entro con frecuencia, pero la verdad es que no había sido consciente que ustedes en su página también pone retos. Ustedes están acostumbradas y acostumbrados a superar los retos. El espíritu indomable de las pacientes con esclerodermia era de hace 25 años y es de ahora. Por lo que yo solamente puedo decirles que sigan siendo así y que sigan superando todos los retos que le ha puesto la vida. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a usted, doctora Simeón. Yo creo que, bueno, yo la verdad es que tengo aquí una lista de todas las preguntas que habían hecho por correo electrónico la gente que quería participar y he ido tachando un montón, porque la verdad es que, o sea, que eso quiere decir que ha respondido pues o ha sabido, eh, ha intuido las dudas o las cuestiones las incertidumbres que tenemos casi todos por ahí. O sea que, bueno, luego haremos alguna que queda por ahí, pero a la mayoría, o sea que muchísimas gracias, no solo por estar aquí, sino por habernos aclarado tantas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a pasar a la ponencia de nuestro psicólogo, de Leopoldo Ceballos. Leopoldo Ceballos es una persona que lleva colaborando con nosotros hace unos años por diferentes, pues empezó con unas actividades, con alguna charla y la verdad es que estamos muy contentos también de que nos acompañe hoy aquí. Entonces, su ponencia la ha titulado Crisis COVID-19, una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo personal. Leopoldo, cuando quieras. Hola, muchas gracias. En primer lugar, agradeceros la invitación. Es un placer siempre colaborar con vosotros. Y bueno, pues sí me gustaría centrar pues todo el problema que hay en el optimismo, ¿no? Porque es verdad que tanta muerte, tanta pérdida, tanto miedo, al final ha generado pues un problema social, ¿no? Y bueno, pero hay mucho más allá y también me gustaría centrarlo. Lo primero es, en especial para los afectados de esclerodermia, es que por fin, y eso es una cosa histórica, creo yo, porque es muy difícil que esto pase, existe una empatía general para estar en casa, para estar aislado, para entender realmente qué es lo que sufre una persona que tiene una enfermedad crónica y que tiene ciertas limitaciones a nivel de contacto social, a nivel de trabajo. Bueno, pues de repente todo el mundo lo tiene. Es decir, no es una cosa de unos pocos, sino que antes eran, pues como ha dicho la doctora Simeón, 2.000 personas en España y de repente son 40 millones. Bueno, no es que sea mal de muchos consuelo de tontos, sino que realmente es, por fin me pueden entender. Ahora cuando diga, no, bueno, yo no salgo de casa, bueno, yo tampoco. Eso es bueno, ¿no? Al final entiende lo que está pasando la otra persona y cuando pasa esto, cuando toda la sociedad adquiere una conciencia, existen cambios a nivel de protocolos, a nivel trabajo, a nivel social, muchos cambios que casualmente son los que necesita la población con esclerodermia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sí que se suele trabajar mucho con enfermedades crónicas es el aislamiento. Bueno, pues ese aislamiento de alguna forma se ha regularizado con todo esto y, bueno, pues existen ahora muchas aplicaciones como esta para hacer videoconferencias. Se ha potenciado muchísimo su uso a nivel social, a nivel laboral, a un montón de ámbitos que nunca había pasado, ¿no? Y luego, por otro lado, también está la soledad. Pero la soledad con esto de que 40 millones de personas, bueno, 40 millones en España, estamos hablando esto es a nivel mundial. Todo el mundo ahora entiende la soledad. Antes estamos acostumbrados a no llamar a los seres queridos porque estaban cerca, ¿no? Es como estar en la ciudad y no ir a ver al museo que tienes ahí y todo el mundo va a ver cuando va a la ciudad, pero tú nunca vas porque, bueno, está ahí. Ahora de repente todos echamos de menos lo que es un abrazo, lo que es una caricia, lo que es tener amigos, sociabilizar. Y bueno, pues todos entendemos también esta faceta del mundo, ¿no? Y esto, bueno, al final es eso, es empatía y la empatía da para mucho. Realmente no es eso de consuelo para tontos, sino, bueno, todos estamos ya en el mismo barco, vamos a empezar a ayudarnos unos a otros, vamos a empezar a entender, vamos a empezar a dar pasos juntos. Uno de los primeros pasos que se ha dado, y además a nivel logístico, ha sido el teletrabajo. Entonces, el teletrabajo ha sido una herramienta que se lleva demandando durante muchísimos años por muchísimos grupos, no solo los afectados de esclerodermia, sino mucha gente que no se puede desplazar, bueno, ya sea por distancia, por algún problema, tanto físico como bueno, pues mental, una fobia, pongamos, pero luego también para la conciliación laboral, estar tiempo con la familia. Y todo esto por fin se están haciendo herramientas y por fin todo el mundo, todas las empresas,
se están tomando en serio esto. Porque si no se lo toman en serio, bueno, tiene una pérdida económica importante, porque el trabajador no rinde todo lo que tenía que rendir y no obtengo los beneficios. Bueno, al final lo hace por ese aspecto, pero sí que el resultado es el mismo. El resultado es mayor conectividad, mayor posibilidades de trabajo y una cosa que siempre, bueno, pues hablando con afectadas de esclerodermia es el tema del frío, ¿no? Al final, bueno, esto abre la posibilidad de mudarse a un sitio más cálido por fin, ¿no? Irse a Canarias o irse al sur de España, irse a un montón de sitios donde nunca se podía ir porque no había opciones de trabajar a distancia y bueno, pues esta es la opción, ¿no? Existe ya y es una cosa que viene, yo espero y entiendo que viene para quedarse a nivel de atascos, a nivel de comodidad, a nivel de costes también para las empresas. Si no tengo que pagar unas instalaciones, me ahorro miles de euros al mes que se transforman inmediatamente en beneficio, ¿no? Y bueno, luego por otro lado también tenemos las nuevas capacidades médicas, ¿no? Que la doctora Simeón ha comentado, que no están bien implantadas, pero que sí o sí se van a implantar de una forma mejorada. Toda esta asistencia a distancia, yo como psicólogo he cambiado todo mi presencial por distancia y el resultado sorprendentemente es el mismo, ¿no? O sea, al final la ayuda puede llegar a cualquier sitio. De repente yo trabajaba solo en Madrid y ahora trabajo a nivel mundial. Bueno, un médico, un especialista que esté en una ciudad, de repente puede estar en todas las ciudades. No es una cosa que esté bien implantada, porque acabamos de llegar, como quien dice, y acaba de surgir la necesidad en bruto para toda la población, pero es algo que es importante que llegue a todas las casas, todas las poblaciones, y particularmente conozco una afectada que vive en un pueblo muy, muy, muy remoto y que, bueno, es un pueblo al que tiene 100 habitantes y pasan ahí los médicos, no pasan ya, que ya no pasan médicos, entonces tienen que irse pues, a 80 o 100 kilómetros o 200 kilómetros para hacer esto, ¿no? Bueno, pues esta telemedicina, no para todos los casos, pero sí para ciertas revisiones y ciertos protocolos, se puede estar implementando. Y eso también favorece toda esta empatía y favorece todo este cambio, ¿no? Que estamos teniendo. Entonces, por un lado están los afectados de las pequeñas poblaciones y por otro lado están los afectados que no tienen un especialista cerca. Bueno, pues si esto se implanta, si esto se consigue implantar, si se consigue realmente hacer una montaña bien construida de todo esto, los especialistas podrán llegar pues a muchos más sitios, ¿no? Y luego vamos a la parte psicológica, que es la incertidumbre. Dentro de las preguntas, bueno, pues que me ha transmitido Teresa, se plantea mucho la incertidumbre, el miedo. Y bueno, la verdad es que la incertidumbre es algo muy bueno y muy necesario, sobre todo para gente que lleva pues una vida pues de reclusión, como quien dice, ¿no? La incertidumbre es lo que hace que todos los seres se muevan. Si yo tengo todo el acceso a todas mis necesidades vitales en un mismo sitio y la tengo garantizado 100%, bueno, mi necesidad de moverme es mínima. Mi necesidad de descubrir es mínima. Mi necesidad de mejorar, de crecer, es mínima. La incertidumbre lo que te da es incomodidad. Y la incomodidad te hace buscar nuevas soluciones. Y nuevas soluciones se orientan a, bueno, realmente a nuevos logros, a conseguir cosas que nunca había conseguido, a llegar a sitios donde nunca había llegado. Entonces, dentro de todo, psicológicamente hablando, la incertidumbre es un motor potentísimo para el cambio, ¿no? Para el cambio, sobre todo personal, que es lo que trabajo en esta parte, ¿no? Por un lado, también, dentro de este crecimiento, hay un factor crucial que se trabaja mucho con el tema de esclerodermia particularmente, que es la necesidad de control. Y yo creo que todas las personas con las que he hablado que tienen esclerodermia, en la última conferencia o en los talleres, siempre hay una necesidad de control, una esperanza de que esto funcione de una forma cuadriculada. Pero ¿qué pasa? Que ahora está todo descontrolado. Bueno, ¿qué significa? Que nuestro terreno de nuestra zona segura ya ni siquiera es segura. Ahora ya todo es inseguro. Cuando todo es inseguro, surge el miedo, pero también surge la oportunidad de crecer dentro del miedo y crecer dentro de una normalidad diferente a la nuestra, lo cual siempre implica crecimiento.
y siempre implica cambio, siempre implica una mejora y sobre todo dejar de estar bajo el yugo de la necesidad de control. Si todo está descontrolado, ya no hace falta controlar nada, porque todo está descontrolado. ¿Mm? Luego, por otro lado, viene el estrés y la ansiedad, ¿no? Mucha de la parte de los afectados de esclerodermia, bueno, pues no delegan, quieren hacer todo ellos, ¿no? Bueno, o ellas más que nada. Bueno, son personas que siempre tienen cosas que hacer. Siempre tienen cargas, siempre tienen responsabilidades, siempre hay un montón de cosas que hay que hacer y yo me encargo. Bueno, pues de repente estamos en un periodo del mundo en que ya no hay que hacer nada. Es decir, no hay que hacer nada porque todos estamos parados. Y realmente se puede vivir parado. Y descubrir esto a nivel psicológico es un cambio importante porque la gente no sabe estar parada. Y en ciertas personas mucho menos. Entonces, obligar al parón y ver que no pasa nada con el parón, que seguimos vivos, seguimos sonriendo, seguimos teniendo bueno, pues un entorno y no ha pasado nada, no se ha derrumbado el mundo, ¿no? Por ese parón. ¿Qué significa? Que yo puedo parar de vez en cuando y que no pase nada. Y puedo dejar de hacer cosas de vez en cuando y que no pase nada. Bueno, eso hace que se rebaje mi nivel de estrés, hace que se rebaje mi nivel de cortisol, hace que, bueno, pues todas las enfermedades autoinmunes que tienen una carga, bueno, los órganos internos soportan una carga de estrés constante, al final se estén recuperando, ¿no? O tenga una ventana para la recuperación, que no significa que se cumpla, pero la ventana existe como tal. Y luego, por otro lado, una pregunta bueno, que se ha planteado varias veces es el miedo. Al final, yo soy afectado, la doctora Simeón también lo ha planteado así, ¿no? Es decir, casi todas las preguntas tenían que ver con el miedo. Si yo tomo esto, soy más vulnerable. Si yo tomo aquello, o si yo tengo esto o aquello, soy más vulnerable. Me puede pasar algo más, voy a morir. Al final, el miedo lo que hace, de una forma un poco extraña, es una brújula del corazón. Cuando yo tengo miedo de hacer algo es porque quiero hacer ese algo. Si yo no quiero hacerlo, no tengo miedo. Por ejemplo, hay que subir al Everest. Bueno, yo no tengo ninguna intención de hacerlo. De forma que no tengo miedo a subir al Everest porque no tengo ganas de hacerlo. Si me apeteciera mucho, tendría miedo. ¿Por qué? Porque empezaría a pensar todos los peligros, empezaría a pensar todos los retos, todas las cosas y todo eso me cargaría de ciertos miedos. Pero si yo tengo miedo a salir, si tengo miedo a morir, es porque quiero vivir. Y si tengo miedo a vivir, y si tengo miedo a morir, es porque realmente quiero y necesito vivir. Pero si yo cambio la orientación de ese miedo y lo uso para protegerme y para no salir de mi zona de confort, dejo de vivir. Y eso también es malo, ¿no? Entonces, usar el miedo como brújula nos permite saber qué es lo que deseamos hacer. Y también nos permite, bueno, desarrollar estrategias que nos permitan hacerlo, ¿no? Y bueno, pues lo fundamental también dentro de todo esto es que todo lo que he planteado suena muy fácil, suena muy sencillo. Bueno, vamos a superar el miedo, vamos a salir de casa, vamos a tener crecimiento. Bueno, pues yo no sé hacerlo, lógico, nadie sabe hacerlo, todos tenemos que aprender cosas, ¿no? Nadie nace sabiendo. Pues la doctora Simeone está ahí, es doctora no porque haya nacido sabiendo medicina, sino porque realmente ha estudiado, ha practicado, ha crecido, ¿de acuerdo? Si yo no puedo crecer bueno, pues en mi vida porque tengo un miedo, algo que me está limitando, bueno, tendré que aprender a gestionarlo, tendré que aprender a manejarlo para que todo esto cambie. Pero lo fundamental es eso, si no sabes, pide ayuda. Porque hay cientos, bueno, en España somos 30 y pico mil psicólogos esperando, bueno, pues ayudar, ¿no? Que al final es lo que queremos hacer de corazón, por eso elegimos esta profesión. Tienes muchísima gente que quiere ayudarte. Luego, la familia también quiere ayudar. Pero si no pido ayuda ni a la familia ni a un profesional y yo no sé hacer una cosa, ¿cómo lo voy a aprender? ¿No? El mensaje final es, el miedo al final te está orientando hacia lo que quieres hacer. Y si no sabes hacerlo, pide ayuda, porque seguro que hay alguien que te puede ayudar y guiarte para conseguirlo. Y no mucho más. Ya cualquier cosa.
Vale, pues muchísimas gracias, Leopoldo, por estar aquí otra vez y por todo lo que nos has contado. Pues si os parece, pasamos a hacer algunas preguntas, aunque ya os digo que he ido tachando, eso está bien. Entonces, bueno, así nos dará tiempo de hacerlas todas. Lo digo también por la gente que nos está escuchando, porque algunos supongo que habréis enviado preguntas y diréis, bueno, la mía no la he leído, efectivamente, pero habréis visto que se ha contestado durante la presentación, entonces, bueno, vamos a intentar por no repetir, ¿no? Entonces, si queréis ya por ir, vamos a ir haciendo un poco de los dos, entonces voy a empezar primero con una pregunta para la doctora Simeón. Si os parece, a ver, había preguntas sobre vacunas que ya no se las voy a hacer porque ya creo que están contestadas. La primera que tengo aquí que creo que no se ha hecho al menos tal cual, aunque sí hay parte a lo mejor repetida, dice: todo este tiempo he estado oyendo torrente de citoquinas, inflamación, linfocitos T, fibrosis pulmonar. Muchas veces me ha parecido que hablaban de esclerodermia. ¿Podemos encontrar cierta similitud de cómo actúa el virus COVID-19, el coronavirus, a cómo actúa la esclerodermia? ¿Estos estudios que están haciendo para la COVID-19 nos podrían beneficiar a nosotros también? Y en caso afirmativo, ¿en qué medida? Sin duda, realmente cuando miraba los esquemas, ¿no?, de cómo funcionaba el COVID y cómo alteraba a nivel vascular y provoca fibrosis, es así como dice la persona que ha realizado la pregunta. Recuerda mucho a la esclerodermia, recuerda mucho a otras enfermedades autoinmunes. Y va a ser un beneficio para la investigación sin lugar a dudas, sobre todo la parte de fibrosis pulmonar. Y ahora yo creo que son los fármacos que se han utilizado y que se están utilizando en la actualidad para la fibrosis pulmonar y la esclerodermia los que pueden ayudar a los pacientes que han sufrido COVID y que acaban teniendo secuelas de fibrosis pulmonar, y porque se van a acabar utilizando antifibróticos. O sea que va a ser ahora una ayuda más de cara de los estudios de la esclerodermia, de lo que se ha conseguido con los antifibróticos, pero que después el beneficio, dentro de unos años, será para los pacientes con esclerodermia y sobre todo en el área de fibrosis pulmonar. Muy bien, muchas gracias. Hago otra pregunta, como hay más para usted, y luego le hago a Leopoldo. A ver, la segunda pregunta es: uso concentrador de oxígeno cuando salgo a pasear y mascarilla, claro. Me pregunto si no es arriesgado que el concentrador no tenga ningún tipo de protección en la toma de aire del que luego va a extraer el oxígeno. Depende cómo sea el concentrador. Hay dos, bueno, no soy experta en oxigenoterapia, pero o sea que es fundamental que lo consulte con el médico que le ha prescrito. Si es un concentrador líquido, de oxígeno líquido, este oxígeno líquido no tiene un circuito cerrado y no hay riesgo. Pero si es un concentrador de estos que tienen que ustedes descargar con la batería, esto sí que el filtro no tiene poder, no es antivírico, por lo tanto hay que plantearse un cambio o bien salir con mascarilla como lo que comenta. Pero le aconsejo que consulte con el médico que le prescribe la oxigenoterapia. O sea, si es líquido, oxígeno líquido, no hay riesgo. Si es del otro tipo, hay que mirar porque el filtro probablemente no le cubra, no tenga cobertura. Sí que planteaba esta persona que sí que de todas maneras lleva mascarilla cuando sale, ¿eh? Vale, Pero perfecto. si además de la mascarilla también era, bueno, ya ha contestado, pero... Sí, pero es mejor como este tipo de mochilas de oxígeno, como puede captar parte del aire del ambiente, es mejor que estos se consulte porque los filtros no son antivíricos. Por lo tanto, le aconsejo que lo consulte, aparte de la mascarilla, ¿eh? De acuerdo, muchas gracias. Voy a pasar pues ahora a hacerle una pregunta a Leopoldo. La primera pregunta, aunque ¿compensa realmente hacer una vida normal? Coger el transporte público, ir al supermercado, compartir espacios cerrados para ir a actividades, cuando eso me genera más ansiedad por miedo al contagio y fatiga por el uso prolongado de mascarilla. Bueno, eso al final es una eterna pregunta, ¿no? Entre quedarme en mi zona de confort y salir al exterior y arriesgarme a que me pase cualquier cosa. Hay una frase, ¿no?, una cita, no me acuerdo de quién es, que dice: es mejor haber amado y haber perdido que nunca haber amado, ¿no? Significa que el riesgo tiene un beneficio muy importante. Normalmente cuando no salgo de mi zona de confort, el mundo se va haciendo más pequeño.
Si no salgo de mi zona de confort, pues no puedo quedar con amigos, de forma que los amigos dejan de llamarme. Si no puedo salir de mi zona de confort, no voy a explorar esto que me gustaría verlo y al final me acostumbran a no explorar. En todo esto, bueno, el cerebro funciona con tendencias. Si yo, por ejemplo, ante una duda existencial como esta, decido quedarme en casa, bueno, mi cerebro se empieza a acostumbrar a quedar en casa. Cuanto más me quedo en casa, más ganas tengo de quedarme en casa y menos ganas tengo de salir. Por otro lado, si uso la otra tendencia, ¿no? Y me voy para otro lado y digo, bueno, pues voy a explorar. Entonces mi cuerpo se acostumbra a tomar riesgos, se acostumbra a prevenirlos, se acostumbra, bueno, pues a explorar también, ¿no? Y yo entre las dos siempre elijo el camino de salir de la zona de confort y de la exploración, porque ese camino te conduce, bueno, a un mundo más grande y el otro camino te conduce a un mundo más pequeño. Ahí hay que decidir, ¿no? Yo elijo siempre el camino largo y de expansión. De acuerdo, muchas gracias. Pues pasamos a otra pregunta de la doctora Simeón. Me salto, bueno, ya ya ha respondido a todo sobre la medicación, inmunosupresores y todo esto, ya creo que se ha respondido en la ponencia. Entonces, otra, un poquito distinta creo. Tengo entendido que las personas inmunodeprimidas son personas de riesgo. En mi caso, no tomo inmunosupresores, pero tengo afectación cardíaca. Esto entiendo que es un factor de riesgo importante y me puedo considerar vulnerable por la esclerodermia, afectación cardíaca, entre otras, bajo peso, menos de 40 kilos, etc. ¿Es recomendable evitar el transporte público aún con mascarilla? ¿Es seguro? ¿Hasta cuándo hay que evitar ir al trabajo o quedar con gente que requiera coger el transporte público? Y si es segura al 100% la mascarilla, he agrupado un poquito, FFP2 para ir a hacer una prueba al hospital, para coger el transporte público también. No sé si... Sí, en cuanto, sin duda, si hay una afección cardíaca, corresponde a un grupo de riesgo y, por lo tanto, el utilizar el transporte público, si el transporte público no te permite mantener la distancia de 2 metros, es mejor no utilizarlo. Con la mascarilla FFP2 y encima otra mascarilla higiénica, otra mascarilla quirúrgica, la seguridad es mucho más alta. El 100% es difícil, pero es mucho más alta. Y se consigue realmente disminuir muchísimo el contagio. Y en cuanto, bueno, insistir sobre todo, lo que he comentado, es el distanciamiento y la mascarilla. La mascarilla FFP2 en su caso al ser persona vulnerable, y que no solamente es porque lo han dicho el Ministerio de Sanidad, sino porque ahora lo vemos incluso en los grandes estudios, en los estudios que se ha reflejado que el cumplir con estos dos requisitos disminuye muchísimo el riesgo de contagio. Y bueno, otra pregunta que quizá también se ha contestado en parte, pero no me parece mal insistir porque yo creo que mucha gente sigue teniendo esta duda. Estoy diagnosticada de esclerodermia con afectación pulmonar desde 2013. ¿Qué hacer cuando no puedes estar con mascarilla en un espacio cerrado más de 20 minutos porque te genera fatiga y se llena de humedad? Me preocupa el hecho de tener que acudir al hospital a mis revisiones médicas pendientes desde marzo. En cuanto a las mascarillas, en este estudio que les he comentado, decían que las mascarillas con 2 capas, o sea, estas caseras que hacen, si tienen 2 capas, podrían funcionar, podrían funcionar. Si durante más de 20 minutos no puede llevar la mascarilla, pues tiene que guardar la distancia de 2 metros para suplir esta medida de la mascarilla. La combinación es lo ideal, pero si el distanciamiento es de 2 metros, es lo que más nos protege. Y en cuanto al ir al hospital, intentamos hacer las visitas no presenciales, pero cuando el médico que la controla le pide que tiene que venir pues para una auscultación, la auscultación respiratoria de momento la tenemos que hacer directamente, o porque se tiene que hacer una espirometría. Insisto en que las medidas que se están estableciendo en los gabinetes son extremas, sobre todo en los gabinetes de espirometría, porque son un gabinete que puede haber un contagio importante, y se ha disminuido la actividad precisamente por esto, porque en mi hospital, que se hacían 70 cada día, ahora se hacen 25, porque el proceso es mucho más lento para desinfectar siempre el equipo. Por lo tanto, si el médico que la controla
quiere verla y quiere hacer una espirometría, acuda con todas estas medidas. Distanciamiento y mascarilla FFP2. De acuerdo, muchas gracias. Pues pasamos ahora, vamos a hacer una pregunta a Leopoldo. ¿Podría generar una afectación psicológica el hecho de no abrazar o besar a mis amigos y familiares hasta que no me sienta segura al 100% de contagiarme? Hasta ahora solo veo a algunos de mis familiares y con distancia, a pesar de ser una persona bastante expresiva y emocional. He estado aislada en casa solo con mi perro casi 3 meses, sin salir ni a la calle. Actualmente ya comparto espacio con mis familiares, pero con precauciones y miedo, aunque no me genera ansiedad. Sí, algo de nerviosismo porque percibo que los demás no ven el peligro como lo veo yo. Bueno, esto es un planteamiento absoluto, ¿no? Es decir, si yo me limito en mi expresión y me limito en pues, mis contactos sociales, también me limito en las salidas y también me limito en todo, no es que exista un problema psicológico directamente, pero hay una tendencia muy directa hacia pues, un problema, bueno, pues una distimia, una depresión. Al final, la depresión tiene unas bases muy fuertes y la totalidad de esas bases se pueden resumir en la falta de actividad, ¿no? Y la falta de contacto. Entonces, al final, si yo realmente quiero hacer una cosa y no puedo hacerla, bueno, ahí va a venir, lo primero, frustración. Después de la frustración, viene la rabia, ¿no? Después de la rabia, bueno, pues pueden venir un montón de cosas. Tristeza, bueno, pues otro tipo de malestares, enfado con los demás porque no se molestan en hacer el esfuerzo. Todo esto conduce a un aislamiento y, bueno, no hay que olvidarse que el aislamiento se ha usado como tortura durante muchísimos siglos. Entonces, someterse a sí mismo a una tortura no me parece bueno psicológicamente. Por otro lado, parece dentro de lo que has dicho, que esta tortura la estás imponiendo por un miedo mayor, ¿no? Que es el de contagio. Decías, estar segura 100% de no contagiarse. Bueno, eso es completa y absolutamente imposible. No existe una seguridad 100% de nada. Si buscamos esa seguridad 100%, lo que estamos haciendo es tener una expectativa, bueno, irreal. Y si tengo una expectativa irreal, el camino que cojo es un camino irreal. El contagio se puede reducir, pero no se puede eliminar. Y además, si al final esto hay, bueno, pues hay un miedo, un trasfondo, ¿no? A que ese contagio me pueda hacer empeorar, habría que valorar, ¿no? ¿Qué es peor en tu vida? Lo que hablábamos antes de la zona de confort. No dar un beso, bueno, no hace falta que sea un beso, simplemente un abrazo con mascarillas, ¿no? O no comunicarte con los seres queridos o no salir porque no estás 100% segura. O por otro lado, arriesgarte a eso bajando la seguridad a un 80%. Y sabiendo que ese 20% es muy difícil conseguirlo. Bueno, muy difícil, yo creo que es imposible. Entonces, al final, ese 100% de seguridad es una trampa. Y esa trampa es la que te está haciendo caer dentro del aislamiento. Y el aislamiento es una tortura. Entonces, bueno, ahí la ecuación es tuya. Pero tienes que ver que si sigues con ese objetivo del 100%, de cero contagio, pues al final no vas a hacer nada. Ese mundo se va a hacer cada vez más pequeño. Porque vas a ir restringiendo las ciertas cosas según descubras información en vídeos de internet o alguien que te comenta, no, es que también funciona por los ventiladores. Bueno, pues ya lo pongo ventilador. Al final vas quitando cosas de tu vida y te estás aislando aún más, ¿no? Y es precisamente lo que se quiere evitar, psicológicamente hablando. O sea, que ese tipo de aislamiento realmente es malo psicológicamente. Muchas gracias, Leopoldo. Pues pasamos a preguntas otra vez de la doctora Simeón. A ver, la siguiente ¿es seguro bañarme en una piscina de sal que solo usamos la familia y compartir casa con ellos? Hasta el 30 de mayo he estado en casa sola sin compartir espacio con nadie ni salir. Actualmente comparto casa con jardín y piscina con 3 familiares, pero ellos tienen contacto con otras personas. Mantengo la distancia de seguridad fuera y dentro de casa porque no puedo llevar mucho tiempo la mascarilla. Mis familiares no la usan en casa porque no han tenido ni tienen síntomas y no creen que sea necesario. Los familiares... Sí, ¿ya está? Sí. No, vale. no, pero sí, ya está. No sé si... A ver, dime.
Sí, los familiares cuando vengan de la calle y hayan tenido contacto con otras personas tienen que extremar estas medidas que he comentado y que tienen, bueno, que no he contado exhaustivamente porque están en el Ministerio de Sanidad, que cuando llegan se quitan los zapatos, se quitan la ropa, se cambian de ropa totalmente, ponen la ropa para lavar, lo adecuado en una bolsa para lavar sin sacudirla, las gafas parece que no tiene importancia, pero hay que limpiar las gafas, el móvil, las llaves y de esta manera, y las manos, por supuesto, si se dejan la entrada de la casa, pues el hidrogel para ellos, la alfombra para los zapatos, poniendo también un desinfectante en la alfombra o en algún tipo de soporte, ¿no? Para que se puedan dejar los zapatos, el riesgo se minimiza. Y en cuanto al agua salada, pues hace ya unas semanas comentaban que al menos in vitro el COVID no crecía en el agua salada, pero hace un par de meses, no un par de meses, a mitad de abril aproximadamente, un investigador italiano tituló su editorial diciendo que nuestra ignorancia es profunda, porque todavía desconocemos muchas cosas, ¿eh? En el agua salada, en una piscina cerrada, pues no le puedo asegurar el 100%, no lo sé, la verdad. Yo sí que podría hacer pues, el baño usted y después que lo hagan los familiares, sino hacerlo de manera conjunta y todas las medidas que tengan de él, por supuesto, de higienización de la piscina, de desinfección. Otra pregunta más también para la doctora Simeón. Nos dicen insistentemente que nos lavemos las manos con frecuencia y que evitemos tocarnos la cara, ojos, boca, etcétera, puesto que es casi, así como se contagia el COVID. Pero mi consulta es si tienes una herida y te tocas la herida, incluso si la herida está directamente en la mano o si en lugar de una herida abierta es un eczema. ¿Se puede contraer la enfermedad a través de heridas y eczemas? Ya que en nuestra enfermedad estas situaciones son frecuentes, creo que es interesante cómo actuar en esta situación. En principio, el COVID es un virus respiratorio. Por lo tanto, el insistir en lavar la cara es porque tenemos mucha tendencia las manos, mucha tendencia a tocarnos la cara y entonces podemos contagiarnos por vía respiratoria. Las otras vías no están confirmadas. Es respiratoria, no es a través sanguíneo, no es a través sanguíneo de momento. Incluso también se había hablado de que sí podría transmitirse a través de las heces, pero tampoco está confirmado. Es un virus respiratorio y el lavado de las manos es para que en las manos no esté el virus y que entonces no te toques la cara y que a través de las vías aéreas pueda entrar el virus a las vías respiratorias. Tanto es así que incluso hay un tipo de vacunas que se está investigando que igual es una vacuna nasal, para realizarla, administrarla vía nasal, porque es en estas mucosas nasales por donde se transmite. De acuerdo, pues vamos a hacer ya la última cada uno. Perdón, primero a Leopoldo. La última pregunta que tengo es, soy afectada de esclerodermia desde hace más de 20 años y durante este tiempo he aprendido a adaptarme a nuevas situaciones. He pasado épocas de incertidumbre, de rabia, de miedo, pero poco a poco las he ido controlando. Sin embargo, en la actual situación noto que hay un componente diferente que no me deja llegar a ese control de la situación y a veces pienso, ¿será que quizás ahora lo que tengo es miedo a la muerte? Porque pienso que si cojo el virus es muy difícil que me cure dados mis problemas respiratorios. La verdad es que no sé cómo puedo averiguarlo ni qué puede ayudarme a afrontarlo. Bueno, pues por un lado, lo que ha surgido un par de veces en la pregunta ha sido el control, ¿no? Al final has llegado a la piedra que no puede saltar, una piedra suficientemente grande que no puede saltar. ¿Qué es esto? Esto es incontrolable. Ahora mismo es incontrolable. Y como es incontrolable, si yo tengo una necesidad de control y estoy delegando todos mis miedos y toda mi gestión de emociones al control, bueno, al final lo único que estoy haciendo es vivir en un mundo ordenado, pero soy muy vulnerable al control. Entonces, el que hayas llegado a un punto en el que no puedas controlar y te empiezan a saltar pensamientos de muerte o de me puedo contagiar y ya no me voy a curar, al final es porque es la estrategia que tiene tu cerebro para superar el control, ¿no? Superar el control ya es el derrotismo, de alguna forma. Yo ahí vería dos cosas importantes. Sí que sería bueno tratar la necesidad de control
La necesidad de control es una estrategia que usaste seguramente en muy temprana edad. Esa estrategia ha funcionado, pero llega un momento en el que deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, genera estrés. Y el estrés es lo que menos le viene, lo que peor le viene a una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, bueno, pues ese estrés realmente habría que reducirlo intentando reducir esa necesidad de control. Y toda esta rabia o la tristeza o los miedos, ¿no?, que has ido gestionando con el control, darles una vía diferente para gestión. Y luego para averiguar, bueno, pues cuál es el origen de este miedo o cuál es el origen de tu sentimiento actual, yo particularmente suelo trabajar pues, con la infancia o con eventos anteriores, porque si tienes miedo a la muerte o miedo a contagiarte, de alguna forma es que lo conoces. Solo se tiene miedo a lo que se conoce. Si yo de repente veo una cosa, bueno, lo que se conoce o algo muy desconocido, pero si yo ya sé lo que voy a sufrir con una muerte o los peligros que tiene una infección, mi cuerpo se pone en alerta y te empieza a prevenir para que tomes el control de nuevo porque puede llegar ese miedo, ¿no? Al final eso es vivir constantemente en un estado de ansiedad. Si se vuelve al origen en el que tomaste esa estrategia y se reprograma esa estrategia, dejas de tener ese miedo de alguna forma, ¿no? O deja de afectarte lo suficiente como para que puedas, bueno, pues volver a tomar las riendas. No el control, las riendas es algo diferente. El control es tenerlo todo un poco cuadriculado y organizadito, y la rienda simplemente es saber que tú quieres ir un camino e ir hacia ese camino. Muy bien, muchas gracias. Y creo que la última pregunta también para la doctora Simeón, es un poquito larga, porque cuenta un poco, a ver si... dice, he sido diagnosticado el pasado mes de febrero de 2020 de esclerosis sistémica con afectación dérmica, esofágica y pulmonar, con cierta fibrosis pulmonar. Por desgracia, fui infectado con el COVID-19 en el mes de marzo, con 27 días de ingreso hospitalario a causa de la infección, destacando insuficiencia respiratoria grave causada por una neumonía bilateral. Afortunadamente, la última PCR del 22 de abril dio negativo y desde el 28 de abril estoy en casa recuperándome, sobre todo de la fatiga, falta de tono muscular y con necesidades de asistencia con oxígeno, aunque cada día mejorando y disminuyendo el número de horas que lo preciso. Quisiera saber si ya hay un registro de pacientes, que esto creo que sí se ha comentado, de pacientes COVID-19 con esclerodermia a fecha de hoy, si ese es el caso, perdón. ¿Cuáles son los tratamientos que con estos pacientes se han llevado a cabo o se sugerirían llevar a cabo? ¿Qué potenciales secuelas podían esperarse en este tipo de pacientes? Quizá hay parte que se ha contestado antes, pero como era un caso así muy particular. Hay un registro específico de esclerodermia, que es el registro EUSTAR, el europeo, que precisamente ahora ha empezado el Congreso Europeo, el EULAR, seguramente habrá aportado datos. De momento, solamente nosotros estamos dentro del registro, solamente he podido dar el número de pacientes con esclerodermia incluidos en el registro, pero este registro seguro que va a ser utilidad para responder estas preguntas que ha realizado. En el registro RESCLE, el español, simplemente también hemos lanzado la pregunta a todos los miembros que participan en el registro y hemos podido, de momento, solamente tener el número de pacientes. Por lo tanto, tengo que decirle que aún no sabemos cómo se han comportado en estos registros. Pero sí que tenemos casos, ¿no?, que se han publicado a nivel de Italia, ¿no?, un paciente que tomaba tocilizumab de base y que tuvo también una neumonía y que mejoró, y la otra paciente con esclerodermia que también ha mejorado. Y también en hipertensión arterial pulmonar, en el 12 de octubre también han tenido una paciente con esclerodermia que también ha evolucionado favorablemente. En cuanto a las secuelas del COVID, de la fibrosis por el COVID-19, las secuelas pulmonares, perdón, del COVID-19, todavía no están claras. Se encuentra que hay pacientes que el pulmón se limpia totalmente y hay otros que quedan residuos. Estamos todavía muy pegados a la infección, no sabemos lo que va a ocurrir. En el caso de la esclerodermia, en su caso que ha pasado el COVID, ahora lleva ya contado pues 2 meses, ¿verdad?, con PCRs negativas, la serología seguro que se la harán en algún momento también. Hay que valorar si usted requiere ahora tratamiento por la fibrosis pulmonar asociada a la esclerodermia, pero como estamos todavía muy pegados al COVID, a no ser que tenga unas
espirometría, una afección muy importante, no se le iniciaría. Si se le inicia, tenga en cuenta que es un inmunosupresor que también puede ir bien para la secuela del COVID. Puede ir bien, digo, porque no hay ningún estudio que lo confirme. Y esto lo tiene que valorar, sin duda, el médico que lo lleva habitualmente, con controles de TAC y con controles de espirometría, y decidir cuál es el momento para iniciar un tratamiento inmunosupresor que, en definitiva, va a tratar, o antifibrótico, la fibrosis de la esclerodermia y también la fibrosis del COVID. Perdón, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, decir que sí que había, efectivamente, como he dicho antes, y que me parece importante, sí que había más preguntas, pero creo que se han contestado. Había sobre el rituximab, que ya ha comentado que es el médico el que tiene que valorar si se mantiene la medicación o hay que eliminarla, los tratamientos que tomamos y pueden ser beneficios perjudiciales, pero creo que es algo que se ha abordado ya durante la presentación, entonces yo creo que no tiene sentido repetirlo. Entonces, las preguntas han acabado, pero yo no querría despedirme hoy, ya que vamos muy bien de tiempo, sin escuchar un mensaje positivo, que es lo que creo que necesitamos todos ahora, como decía Leopoldo antes, ¿no? Ya bastante triste ha sido todo esto, pues porque los que lo han vivido más de cerca y a los que hemos tenido la suerte de no tener casos cercanos, pero también nos ha dolido todo lo que está sucediendo, pero yo creo que un mensaje positivo para despedirnos estaría bien, ¿no? Para los afectados de esclerodermia y para todo el que nos esté oyendo. Entonces, si queréis, si no os importa, os voy dando paso a la doctora Simeón primero, luego a Leopoldo, y ya como el alcalde de Las Rozas nos acompañó hasta el final, también que nos dé un mensaje positivo y nos despedimos ya. Y bueno, yo me despediré al final y así os vuelvo a dar las gracias. Doctora Simeón, un mensaje así para quedarnos hoy alegres y con buen sabor de boca. El mensaje positivo es el que he comentado al principio y al final de la charla. Ustedes han podido con muchos retos y los han superado. Este reto de la infección también lo han superado porque los números lo dicen. Hasta ahora hay muy pocas personas infectadas porque ustedes son muy rigurosas, ¿no? Un poco en la línea que decía, que comentaba Leopoldo, ¿no? En que ustedes han sido siempre... han controlado muy bien lo que sabían, lo que tenían que hacer y en esta situación han sido muy obedientes con todas las medidas y las han cumplido y por esto el contagio ha sido tan bajo. Y mensaje positivo porque ahora ya estamos en una época de cambio, de transición, y yo creo que se van a adaptar perfectamente a la nueva normalidad por su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. Mejor que muchas de las personas que no han pasado por lo que ustedes han pasado. Yo creo que tienen que ser positivos y también positivas porque va a haber resultados de investigación en los próximos años que nos van a ayudar a tratar varias complicaciones de la enfermedad, sobre todo las manifestaciones pulmonares, tanto las vasculares, la hipertensión pulmonar, como las fibrosis. Por lo tanto, yo creo que hay varios motivos para ser positivos, seguir siendo positivos, lo que son ustedes. Muchísimas gracias, nos quedaremos con esto. Leopoldo, si nos das también tu mensaje positivo para despedir. Bueno, pues en la misma línea que la doctora Simeón, estáis acostumbrados a funcionar en el reto, ¿no? En el reto, en el cambio, en la adaptación. Y hay un último cambio, que es el que hay que hacer, ¿no? Que es el del miedo. Y hay una frase muy bonita que dice que después del miedo o detrás del miedo están todas las cosas bonitas y todas las cosas que necesitamos. Entonces, si damos el paso del miedo, el mundo se hace infinito, ¿no? Y al final, superar el miedo es algo que da la libertad, realmente. Habéis superado ya innumerables pues avatares y problemas de la vida, y este es el último paso para dar la libertad completa, ¿no? Como quien dice. Superando el miedo se supera todo lo demás. Y encima el mundo se abre, el mundo se aplaude y el mundo es maravilloso detrás del miedo, ¿no? Y si tenemos miedo, realmente es porque hace falta, pues seguir ese camino. Si no, no tendríamos miedo hacia ese camino. Muy bien, pues muchísimas gracias también por este mensaje positivo y ya escuchamos a don José de la Luz, alcalde de Las Rozas, para que nos dé también un mensaje positivo de despedida. Pues si la esclerodermia no hace perder la sonrisa, desde luego la pandemia tampoco.
Como estáis diciendo todos, ha pasado probablemente lo peor y solo podemos ir a mejor con prudencia, sin miedo, como dice el psicólogo, pero con prudencia, siguiendo todas las recomendaciones que nos ha dicho y que nos ha contado la doctora. Mirad hacia el 29 de junio como girasoles, hacia el futuro, con ilusión, con luz, con sonrisa, con alegría, porque, como digo, solo puede ir a mejor y tenéis una gran asociación en la que estáis todos juntos, compartiendo las experiencias, apoyándoos unos a otros, y eso es absolutamente importantísimo para seguir saliendo adelante siempre. Gracias. Bueno, pues yo solamente tengo que daros las gracias a los tres por estar aquí, por acompañarnos. A todos los que habéis estado al otro lado, espero que os haya resultado interesante como me ha resultado a mí, espero que sí, las ponencias y las preguntas. Y bueno, esperamos, esta es la primera de 4 sesiones en la que esperamos volver a coincidir, que os resulten igual de interesantes y bueno, y que culminen este día de la esclerodermia el 29 de junio, como dice don José Lauz. Y bueno, yo no tengo que añadir ningún mensaje positivo, yo creo que ya han sido bastantes, pero bueno, efectivamente yo también estoy convencida de que juntos y juntas podemos, vamos a decir con todo, vamos a ser echados para adelante. Yo es que soy de Aragón y soy muy echada para adelante. Entonces, bueno, un placer y espero que hayáis disfrutado la sesión y muchas gracias de nuevo. Buenas tardes y hasta la próxima. Adiós.